Día. Como comentaba Mariana, estoy a cargo de la Oficina ONU Mujeres Argentina y bueno, les quería contar un poco cuáles son los avances y el estado de situación en materia de la legislación sobre cuidados. Para ONU Mujeres la temática de cuidados es prioritaria porque no vamos a repetir en este taller, porque ya damos por sentado que lo saben, pero es la principal barrera que se enfrentan las mujeres al momento de insertarse en el mercado de trabajo y en la economía, con lo cual es un tema que debemos resolver de la mejor manera posible. Yo voy a compartir mi pantalla porque tengo una presentación, ahí sí la ven. Perfecto. Bueno, como les comentaba recién, para nosotros consideramos el cuidado, ¿no? la desigualdad en materia de cuidados en Argentina, el punto crítico a resolver, ¿no? Como la principal barrera a resolver en materia de empoderamiento económico de las mujeres. En nuestro país las mujeres dedican el doble de tiempo que los varones al trabajo de cuidados no remunerado. La última encuesta del tiempo que se hizo, en realidad se han hecho dos encuestas del tiempo, se hizo una en 2013 en el marco de la EPH, en la encuesta permanente de hogares, y otra en 2020 que se publicó en 2021. Y en todos esos años, casi 10 años, prácticamente no se modificó la manera en que se distribuye el trabajo de cuidados. En la encuesta de 2013 salió que las mujeres hacían 6.4, ¿no? 6.6 horas 40 minutos por día de cuidados, contra 3 horas y media de los varones, y en 2021 las mujeres, salió que las mujeres hacen 6.30, o sea, solamente 10 minutos menos en 10 años. Con lo cual, si bien han habido muchísimos avances en materia de género en nuestro país, no han habido avances en materia de cuidados. Imagínense, y el trabajo de cuidados es tan importante que representa, según un estudio que hizo el Ministerio de Economía, el 15.9% del PBI. O sea, si nosotros le pusiéramos un valor a todo el trabajo de cuidados no remunerado, representa un 15.9% del PBI, da un mayor aporte a toda la economía, más que la industria y que el comercio, por ejemplo. O sea, es el sector que más importante de la economía, para que nos demos cuenta de lo importante que es el trabajo de cuidados. Entonces, la manera en que podríamos resolver, o sea, no se puede resolver solamente por un lado, ¿no? O sea, hay 4 patas en la cuestión del cuidado: están las familias, está el Estado, está el sector privado y está la comunidad. No podemos resolver el cuidado solamente con una de estas patas. Entonces, para eso lo que se promueven son los sistemas integrales de cuidados, ¿no? que trabajan hacia estas 4 patas. Apuntan a, por un lado, incrementar las licencias parentales, para que haya corresponsabilidad en los cuidados adentro de la familia. También pone una gran responsabilidad sobre el Estado, para que cubra, ¿no?, las necesidades de cuidado, que haya, o sea, que alcance la disponibilidad de oferta de cuidados estatal, ¿no?, para todos los niños y las niñas. También en el sector privado, ¿no?, acompañando. Saben que ya se legisló el artículo 179 del Convenio Colectivo de Trabajo, que obliga a las empresas de más de 100 empleados o empleadas a tener espacios de cuidado. O sea, el sector privado también tiene que ser su aporte, y en la comunidad, o sea, reconocer, la comunidad aporta muchísimo, reconocer el trabajo que se hace dentro de la comunidad. Entonces, acá está lo que estamos hablando, y en el Estado argentino, pensando en esto, se empezó a trabajar en una ley que cree un sistema integral de cuidados. Para eso se conformó en 2020, van a ver que están con barbijos, esto fue en plena pandemia, una comisión redactora para un anteproyecto de ley del sistema integral de cuidados con perspectiva de género. Estas son las fotos. Estaba integrada por
especialistas, ¿no? Por ejemplo, está Natalia Gerardi de ELA, Laura Pautasi, que es una especialista en derechos humanos, Corina Rodríguez Enrique, que es una economista feminista muy conocida. O sea, hubieron personas muy reconocidas en distintos ámbitos de la legislación, y, o sea, abogadas y economistas, o sea, politólogas, para poder analizar la situación y crear este proyecto de ley, que se llamó Cuidar en Igualdad. El proyecto de ley lo presentó el presidente hace un año, el 2 de mayo de 2022, este año se cumplió un año, se presentó al Congreso, el Congreso aún no lo, bueno, ahora después vamos a eso, y un poco acá les cuento qué es lo que plantea el proyecto. Por un lado modifica, ¿no? La ley actual, nuestra ley que actual tiene, incluye licencias de 90 días para las mujeres, para las madres, y de 2 días para los padres, ¿no? O sea, de todas maneras, hasta la de maternidad, una ley de la década del 50, que nunca se modificó. Hasta para las mujeres está incumpliendo lo que propone la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que es de 126 días. Por eso el proyecto de ley propone aumentar la licencia de 90 a 126 días para por lo menos estar a tono con la indicación de la OIT. Y la licencia por paternidad, bueno, y aumentar también, o sea, y considerar las licencias no solo a las mujeres, sino a las personas no gestantes, ¿no? A las personas gestantes, ¿no? O sea, se amplía a diversidades. Lo mismo en el caso de paternidad, sería paternidad y personas no gestantes, de 2 días a 90. En este caso, como es un cambio bastante importante, la idea es hacerlo de manera progresiva en 8 años. El primer cambio automático sería de 15 días. Por otro lado, se crean licencias por adopción que sean similares, ¿no? De 90 días, para adoptantes, tanto mujeres, hombres y diversidades, o sea, todas las personas que estarían incluidas en la adopción. Y bueno, y lo más novedoso es que se incorporan las licencias para monotributistas sociales y autónomos, en el equivalente al pago mensual de un salario mínimo vital y móvil. O sea, porque si no, la licencia sería solamente para las personas que están con trabajo bajo relación de dependencia, bajo convenio colectivo de trabajo. Entonces se incluyen a monotributistas sociales y autónomos, y también reconoce el trabajo de cuidado comunitario, se crea el registro de espacios de cuidado comunitario, y se propone que este trabajo sea remunerado también, ¿no? Actualmente, gran parte del trabajo de cuidado, esto no lo vemos porque es en sectores más vulnerables, pero lo realizan mujeres en los barrios, ¿no? No solo las que trabajan en, por ejemplo, espacios de cuidado comunitario, comedores, quienes trabajan en comedores, quienes cuidan, sino también mucho del trabajo que se hace informalmente, por ejemplo, que una mujer del barrio cuide a 5 niños, etc. Esto también incluye, reconoce la cobertura del cuidado de personas mayores dentro del plan médico obligatorio. Y por último, hablábamos, ¿no? de los espacios de cuidado. Un gran problema que hay en Argentina es qué pasa con el cuidado de niños y niñas de entre 0 a 3 meses, y, o sea, una vez que termina la licencia, y 3 años, ¿no? Que hoy por hoy no es todavía obligatorio que esté no está en la educación, ¿no? Como los jardines maternales a partir de los 4 años, pero ¿cómo se resuelve esto? Entonces, obliga al Ministerio de Obras Públicas de la Nación a destinar anualmente al menos el 8,5% de su presupuesto a la ampliación de la infraestructura pública de cuidados del país. Esto actualmente es una resolución que la tiene ya, fue aprobada por el Ministerio de Obras Públicas el año pasado, y ya se está cumpliendo, pero la idea de tenerlo dentro de la legislación te asegura que continúe, aun cuando, bueno, se modifique, se elimine el ministerio, o cambie la gestión y quiten se anule esta resolución. Entonces esa es para asegurar en el futuro, y la propuesta entonces crear estos espacios de cuidado para que todos los niños, niñas tengan un lugar, o sea, y sus padres y madres tengan donde dejarlos para poder trabajar. Esto es lo que tiene la ley Cuidar en Igualdad. Esta ley, así como está,
no entró nunca en debate. Obviamente hay un tema presupuestario, sabemos la situación de Argentina, y entonces no entró en debate hasta que ahora entró con otros, o sea, lo que empezaron a hacer es analizar todos los proyectos de ley que hay en la Cámara de Diputados, y la propuesta es generar un solo borrador. Actualmente hay 47 proyectos de ley en la Cámara de Diputados, cada vez hay más. Cuando empezó esta propuesta de empezar a tratar los proyectos este año, había 33 proyectos de ley en Cámara de Diputados, ahora hay 47. Las comisiones que están trabajando en esto son las comisiones de Mujeres y Diversidad y la Comisión del Trabajo, pero lo que se acordó entre los distintos bloques es debatir las licencias que atañen a trabajadoras y trabajadores registrados, o sea, lo que sería la modificación del convenio colectivo de trabajo únicamente. Hay algún interés en incorporar también monotributistas y autónomos. En general, todos los proyectos, bueno, que se están tratando en este momento, buscan, bueno, ampliar las licencias. Hay como acuerdo bastante unánime que hay que ampliar la licencia por maternidad a los estándares de la OIT, y también por paternidad. La verdad es que eso ya a esta altura no se puede negar más, ¿no? Porque estamos quedando como país, como atrasados con respecto al resto de los países del mundo. Y también, bueno, hay otras inclusiones, por ejemplo, para personas que tienen hijos con discapacidad, que puedan también tener una licencia especial por violencia de género, para, bueno, la adopción ya también, las licencias por adopción, o sea, varias de las cuestiones que están en la ley que ahora en igualdad, la propuesta también es incluirlas en esta oportunidad. Sería muy importante, y es algo que estamos también trabajando, es que se incorpore a monotributistas y autónomos a esta primera legislación, a esta primera modificación, porque en nuestro país solamente 1 de cada 2 personas que trabajan están en relación de dependencia con empleo registrado, solamente 1 cada 2. Con lo cual dejaría fuera a muchísima gente, ¿no? En nuestro país hay aproximadamente 3,5 millones de personas que trabajan de manera independiente, o sea que son monotributistas y autónomas, y además 3,3 millones y medio de personas que trabajan también como asalariadas, pero no registradas. Con lo cual estaríamos dejando afuera a 7 millones de personas si la ley sale solamente para trabajo registrado. De todas maneras, mi opinión personal es, tiene que salir, aunque sea eso, porque siempre es una guía para que se extiendan, ¿no? O sea, si es una guía, por ejemplo, en el caso del trabajo no registrado, de saber, bueno, la licencia ahora no es más de 3 meses, es de 4, o hay licencia para hombres. Así que con esto termino. Muchas gracias. Me parece importante que hola Fernanda, ¿cómo estás? En el sector privado se debatan estos temas también, ¿no? Que no quede como una cuestión de la política, ¿no? Lo que se está tratando, porque realmente es una legislación que va a impactar en la vida de mujeres, de hombres, de todos los sectores, ¿no? Y realmente es algo que lo necesitamos las mujeres, especialmente para empezar a dar un poquitito más de equidad a la distribución del trabajo de cuidados en nuestro país. Muchas gracias. Mariana. Bueno, Verónica, muchísimas gracias, y muy, muy interesante el panorama, entender esto para ver, ahora que nos metemos directamente en el mundo de las organizaciones, cómo todo este estado de situación puede cascadear al interior de las empresas, organizaciones, o los ámbitos de trabajo en los que nos movemos. Ahí estoy compartiendo mi presentación. Vamos a ir directamente, voy a saltear la agenda que ya la compartimos, pero lo que primero queríamos hacer es entender cómo
cómo el cuidado y la corresponsabilidad se vincula con los principios WEBS. Para quienes no conocen los principios WEBS, son 7 principios que propone ONU Mujeres para promover la igualdad de género en el ámbito de trabajo. Hoy vamos a hacer especial foco en el principio número 2, que tiene que ver con el trato igualitario a las personas de forma equitativa, desde un enfoque de derechos en el ámbito de trabajo. ¿Y cómo esto se traduce? ¿Cómo se traduce esta mirada más igualitaria entre varones y mujeres en el mundo de trabajo? Bueno, primero en retener el talento, segundo en poder aumentar los niveles de motivación y satisfacción de las personas, y todo esto tiene una contribución directa en la productividad y en los procesos de toma de decisiones. Siempre partimos de los 7 principios que nos dan una mirada muy holística de la gestión de género en las empresas. Y lo que se propone en este ciclo de entrenamientos mensual es ir tomando cada uno de los principios y poder traducirlos en herramientas concretas en el día a día de las empresas. Paso un poco esta presentación para entender y hacer un repaso qué son las tareas de cuidado. Así planteamos un piso común. Básicamente las tareas de cuidado son las que sostienen nuestra vida, lo que se produce en la vida cotidiana, desde la gestión de un hogar hasta el apoyo al cuidado físico y emocional de las personas. Abarcan todas estas tareas, desde entender qué falta en una heladera hasta la planificación de una compra familiar, pero también en relación a los cuidados es todo lo que tiene que ver con el cuidado de las infancias, pero también con el cuidado de las personas mayores, y también, como mencionaba Verónica recién, todas las personas que necesitan cuidados especiales. Por eso se dice que es todo lo que sostiene nuestra vida, y también esto incluye nuestro propio autocuidado. Esto nos da un panorama de cómo usamos nuestro tiempo, y lo que hace la encuesta permanente de hogares es entender cómo usan el tiempo varones y mujeres, y esto nos da una idea del uso diferenciado que hacemos de nuestro tiempo. En Argentina, por ejemplo, las mujeres dedican 6 horas, un poquito más de 6 horas por día a las tareas de cuidado y las tareas domésticas. Los varones dedican 3 horas, esto es el doble de tiempo. Y esta estadística puede replicarse a nivel Latinoamérica. Sabemos que en el público tenemos personas de otros países de Latinoamérica, y este uso del tiempo es bastante parecido. Así que todavía tenemos a las mujeres sobrecargadas con tareas de cuidado, y esto va a impactar directamente en nuestras posibilidades profesionales, en el uso del tiempo que podemos hacerle a una carrera, en el uso del tiempo que puedo hacer para hacer crecer un emprendimiento, para estudiar, incluso también para el tiempo libre y las tareas de ocio. ¿Por qué se llaman no remuneradas? Bueno, estas tareas tienen un valor económico, se pueden medir. De hecho, en Argentina se empezó a medir qué impacto tienen en la economía y cuánto representan estas tareas en el PBI. Y con estas mediciones podemos ver que son tareas que aportan muchísimo a la economía. A nivel mundial hay muchas estimaciones, se dicen que se puede empezar a ver que las tareas de cuidado aportan a la economía, son un motor muy fuerte de la economía, incluso más fuerte que otras industrias, y industrias fuertes como la tecnología y la construcción. Entonces, tienen un valor económico. Por eso se dice que son tareas gratis que realizan en su mayoría las mujeres y de forma no remunerada. ¿De qué hablamos cuando hablamos de corresponsabilidad? Básicamente hablamos de la organización de los cuidados en la sociedad. Se habla del diamante de los cuidados porque es una tarea que en principio debería compartirse entre varios actores: los hogares, el mercado, la comunidad y el Estado. Esto es también para dar una idea de que
no es algo que deban resolver las propias personas en su ámbito privado o en la vida familiar, sino que es un trabajo que se debe hacer de manera corresponsable con otras organizaciones, con política pública que habilite, con una empresa que pueda acompañar esa cultura de cuidado, con un sindicato que también pueda habilitar estas prácticas de cuidado y corresponsabilidad, y por supuesto con las instituciones escolares, los centros de infancia, los centros de cuidado de mayores y las propias familias. Entonces, esto nos da una idea, y esto es lo que estudia la literatura cuando se refiere al diamante de los cuidados. Son varias aristas que hay que tener en cuenta para esta organización de los cuidados, que nos plantee también nuevas reglas de organización social. ¿Qué se viene estudiando? ¿Qué se puede hacer? En primer lugar, reconocer el trabajo de cuidado como un trabajo y darle este valor económico del que hablábamos antes. Al día de hoy todavía es un trabajo que está subvalorizado, y por eso también es un trabajo que en general está mal pago. Redistribuir el trabajo de cuidado en todos los actores, estos que hablábamos del diamante del cuidado, entre el Estado, el mercado, las familias y la comunidad, y no sobrecargar, como está el día de hoy, en las familias el cuidado. Reducir la carga de cuidado sobre las cuidadoras y ampliar la cobertura y ampliarle estas coberturas básicas de cuidado. Recompensar el trabajo de cuidado acorde al valor que tiene para la sociedad, y representar a las trabajadoras del cuidado de manera que su voz sea escuchada en los acuerdos sindicales y en los debates públicos. Avanzamos un poquito más para entender cómo podemos llevar la cultura del cuidado y la corresponsabilidad en las empresas, y qué están haciendo las empresas hoy también. Primero, bueno, esta imagen que siempre la usamos en los talleres de cuidado y corresponsabilidad para entender bueno, cómo pueden estar las personas con las que trabajamos hoy, y también cómo podemos desde las organizaciones promover este rol de cuidadoras o de cuidadores de las personas, y entender como compañía quiénes están conciliando. ¿Están conciliando solamente las mujeres? ¿Están conciliando solamente las personas que tienen hijos o hijas o personas mayores a cargo, y el resto de las personas están sobrecargadas? Bueno, ¿qué preguntas podemos hacernos? ¿Qué indicadores podemos empezar a mirar para poder promover una cultura de cuidado en nuestros ámbitos de trabajo? Algunos ejemplos que están haciendo las empresas que ya están trabajando con los principios web, ya han hecho la herramienta de autodiagnóstico. Muchas empresas también están volcando todas estas ideas y estas acciones en planes de acción concreto. Bueno, están básicamente trabajando en dos ejes principales. Uno que tiene que ver con la integración de la vida y el trabajo. Importante saber que acá miramos a toda la población de la compañía, no solamente a la población de mujeres madres o de empleadas madres. Acá vamos a estar mirando a toda la población de nuestra compañía desde el derecho de cuidar, de ser cuidados y del autocuidado. Entonces, las prácticas más comunes que surgen es el horario flexible, las prácticas de teletrabajo, poder habilitar el derecho a la desconexión, poner horarios de inicio y de fin de las reuniones, respetar las horas de descanso. Cada empresa va armando sus prácticas de cuidado y corresponsabilidad a medida. Esto no hay un enlatado común que una empresa pueda tener, sino que esto también se adapta a la industria en la que está la compañía, así es posible o no habilitar, por ejemplo, prácticas de teletrabajo, así es posible habilitar determinada flexibilidad. Así esa compañía conoce cuáles son las demandas de cuidado específicas de los equipos de trabajo. Entonces, importante saber que esto tiene que ser muy a medida, y siempre es bueno conocer las demandas de cuidado. Las empresas nos cuentan que están aprovechando las encuestas de satisfacción, por ejemplo, para conocer cómo están esas personas en relación a estas prácticas de conciliación, y lo que recomendamos muchísimo desde los principios web es poder reportar y monitorear el uso de esas prácticas. No solamente habilitar esas prácticas, sino cómo están usando las personas esas prácticas. ¿La usan solamente las mujeres?
los varones no están usando, por ejemplo, los permisos de paternidad o los permisos de adaptación escolar, o no está la cultura en esa compañía de poder habilitarlo. Bueno, mirar todo esto nos va a poder ir nivelando esta cancha y este terreno de juego en el día a día de las organizaciones. Respecto a las prácticas de cuidado y corresponsabilidad, las prácticas más comunes es las de habilitar el tiempo libre para cuidar. Entonces muchas empresas están avanzando en la ampliación de licencias de cuidado, un poco el panorama que nos contaba Verónica al principio. La legislación viene atrasada, muchas empresas ya han avanzado en flexibilizar estas prácticas o estas políticas, por ejemplo, ampliar las licencias de cuidado para varones. En algunos casos estas prácticas todavía no están formalizadas, pero sí se dan de manera informal. En otros casos las personas toman vacaciones, y entonces la idea es poder habilitar también el tiempo para cuidar que no interfiera con el espacio de vacaciones, y poder ir formalizando estas culturas y estas prácticas. Hay empresas que están muy avanzadas y que han extendido sus licencias de paternidad, por ejemplo, pero los varones no se animan a tomarla porque el jefe no la toma, entonces hay que trabajar un poco más la cultura interna y liderar desde el ejemplo, desde la alta dirección. Y por otro lado, ir también adaptando y ampliando estas medidas a los distintos formatos de familia, ¿no? No solamente a una madre o a un padre cuidador, sino a personas que que están atravesando trámites de adopción, licencias por fertilidad y las distintas conformaciones familiares. Hay muchos ejemplos también de empresas que están avanzando con centros de cuidado infantil, o que resuelven ese dilema con reintegros reintegros para guarderías. ¿Cuáles son los beneficios de incorporar las prácticas de cuidado? Bueno, los beneficios que aparecen y que se vienen estudiando tienen que ver con aumentar la productividad, y acá hay un falso dilema que estudia la literatura, que es entre las políticas de cuidado y la baja en la productividad, o que estas políticas resultan caras para la compañía, y ahora vamos a tener un ejemplo bien concreto que nos va a contar Fernanda Manuel desde Arredo. Pero este falso dilema se empieza a resolver cuando aumenta la motivación de las personas, cuando las personas pueden relajar esta tensión que implica en una jornada de trabajo cumplir con los altos objetivos de trabajo, pero también con las demandas de cuidado y las demandas domésticas. Entonces se empiezan a ir mirando, bueno, cómo esto impacta, por ejemplo, en reducir el ausentismo, cómo esto impacta en mayor retención laboral. Se ve muchísimo y se estudia muchísimo en las pymes, donde hay mucha rotación. En general, cuando las mujeres entran en la maternidad, se produce un quiebre y se produce una mayor deserción, y entonces a la pyme le cuesta más volver a formar a un cuadro, volver a conseguir un talento y capacitarlo. Entonces, cuando empiezan a habilitar todas estas prácticas, bueno, van disminuyendo esas tasas de ausentismo, pero sobre todo de deserción laboral. Y bueno, y se empieza también a ver cómo todo esto impacta en el clima de organización y en el compromiso y fidelidad hacia las compañías. Básicamente las personas están más contentas cuando están en un clima laboral donde se respete y se acompañan estas posibilidades de las personas de cuidar, y siempre intentando cambiar ese paradigma de no caer en las personas cuidadoras principales, como las hemos entendido siempre, en este caso las mujeres, sino en poder ampliar hacia todas las personas. Y esto es un poco lo que dejó la pandemia en vista, que todas las personas tenemos responsabilidad de cuidados hacia nosotras mismas, pero también hacia otras personas que no son necesariamente hijos o hijas, que son adultos mayores, que pueden ser familiares, que pueden ser personas con necesidades especiales, y que además tenemos que tener en cuenta el envejecimiento de la población, que no es una noticia mala en sí misma, sino que empiezan a aumentar las personas que van a tener más dependencia, y por lo tanto van a aumentar estas necesidades de cuidado. Entonces, siempre
entender que no es solamente hacia las infancias, también para personas mayores. ¿Qué recomendamos para las empresas que empiecen a formalizar estas prácticas? Sabemos que muchas empresas las tienen, y muchas pymes también las tienen incorporadas en su día a día, en la buena relación entre jefe y empleado o empleada, pero la recomendación es formalizarlas, escribirlas y universalizarlas, hacerlas visibles y habilitarlas para toda la compañía, no solamente que quede en la subjetividad de entre las personas o en la buena relación que puedo tener con mi jefe o jefa o no, hacerlas visibles, evitar el sesgo maternalista de las prácticas en general. Muchas empresas con muy buena intención han avanzado sobre prácticas muy enfocadas en las mujeres, y es momento de empezar a habilitar estas prácticas para varones u otros cuidadores, pero sobre todo para monitorear el uso de esas prácticas y fomentarlas. Aprovechar estos momentos, estas fechas importantes para, por ejemplo, en Argentina este mes tenemos el Día del Padre, el Día de las Paternidades, y empezar a hablar de cuidado, de corresponsabilidad, de rol de cuidadores que pueden asumir los varones. Bueno, lo que ya dijimos, ampliar las licencias de cuidado, las prácticas de cuidado a personas que eligen proyectos de vida alternativos, que tienen distintas conformaciones de hogares, no solamente para la heteronorma, sino para personas, parejas, familias que están conformadas con personas del mismo sexo, por ejemplo. Y avanzar en la cultura de organización, de la cultura del cuidado en las organizaciones. Esto es constante y permanente, requiere sensibilización, requiere políticas, pero sobre todo requiere ir incorporando en nuestro día a día qué es la perspectiva de género, cómo podemos evitar los sesgos inconscientes y bueno, llevar todo esto a la práctica a través de políticas concretas. Desde ONU Mujeres tenemos muchísima información para compartirles, muchísimos recursos. Yo hacia el final de esta presentación voy a poner los links de los reportes más relevantes que les pueden dar panorama de la situación de los cuidados en Latinoamérica, pero también qué herramientas pueden usar desde las compañías. Por ejemplo, un análisis de la ley de teletrabajo que hace un análisis muy interesante con perspectiva de género, y ahí también se pueden desprender algunas prácticas de las empresas en Argentina y en Europa, y otros recursos que les pueden servir para ir dándole marco, ir organizando las prácticas de cuidado en las empresas. Voy a terminar acá, así vamos a la presentación de Fernanda de la política Cuidar Cuidando, que nos va a dar un panorama muy concreto de una política que actualmente en curso en Arredo. Así que, Fernanda, te doy la palabra. No te estamos escuchando, creo que tenés el micrófono silenciado. Ahí está. Ahí está. Ahí estamos. Muchas gracias Mariana, muchas gracias Verónica por la invitación. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, les voy a compartir nuestra experiencia, a ver qué traje una presentación, así me dicen si se ve bien. Yo les voy a dejar, tarda un poco. Ahí ya la estamos viendo, Fernanda. Perfecto, muchas gracias. Ahí la pongo más grande. Ahí les estoy dejando mi contacto para poder conversar, para poder intercambiar información, para lo que necesiten. Bueno, primero y principal, somos un montón, entonces explicarles quiénes somos nosotros. Arredo es una empresa argentina. Nosotros también tenemos presencia en Uruguay, así que esta política que les voy a comentar también es Argentina y Uruguay. Somos una empresa familiar argentina de retail. Nosotros somos productores textiles de productos para el hogar, les llamamos, ¿sí? De moda para el hogar, de sábanas, acolchados. Nosotros cortamos y cosemos y vendemos en nuestros propios locales. Así de simple.
fundamentalmente es una empresa que tiene más de 50 años, ¿sí? Es una empresa que nosotros, todos los que formamos parte de ella, queremos mucho. En Arredo, el respeto por los derechos humanos y el fomento de una sociedad inclusiva fueron y serán siempre valores transversales que los vivimos en acciones concretas, ¿sí? No es una política escrita en una pared, sino que hacemos muchos esfuerzos por hacerlas vivir. A nosotros nos impulsa la convicción. Nadie nos obliga a hacer lo que hacemos, ¿sí? Nosotros sabemos que entramos en los hogares de las personas a través de nuestros productos y por eso pensamos en crear hogares con una mirada sensible, humana, genuina y amorosa. Para pensar en cuidados, yo quisiera introducir, que ya lo estuvimos conversando, lo estuvo conversando Mariana y también lo estuvo conversando Vero, que es pensar en los cuidados en clave de derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que todas las personas, y cuando hablamos de personas no hablamos ni de género, ni de edad, ni de nacionalidad, ni de situaciones, pensamos en personas, en seres humanos. Los seres humanos tenemos un derecho inalienable, que es el derecho a cuidar, a ser cuidados y al autocuidado. Esas tres dimensiones son las dimensiones que en nuestra política a través de los años pusimos en valor. Y en donde, como muy bien dijo Mariana, cuando hablamos de la organización social de los cuidados, en este diamante de cuidado, las organizaciones tenemos una responsabilidad en hacer cumplir y en garantizar este derecho. Y es así que cuando, al menos en Arredo, hablamos de derecho, no hablamos de licencias ni de beneficios, porque no le estamos dando a las personas ni una licencia ni un beneficio, sino que estamos asegurando el derecho que ya tienen por naturaleza de cuidar y de brindar cuidados. Con lo cual, en esto que se llama la organización social de los cuidados, ¿sí? Nosotros, las empresas, para evitar, como bien dijo Mariana, esta familiarización de los cuidados, es decir, en donde se ha puesto demasiado hincapié en el rol de la familia, no porque no sea importante, sino porque hay más actores, por eso hablamos del rol social que tiene este cuidado. En esta garantía de asegurar este derecho, nosotras, las empresas, tenemos que asegurar que estas condiciones y generarlas, que se faciliten estos derechos, que se faciliten estos aspectos de conciliación. ¿Y con qué? Y con recursos, con herramientas, con materialidades, con tiempo, con dinero, con servicios, con infraestructura, con la facilidad. Y como bien decía Mariana, un dato más, ¿no? Cuando decimos, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, a ver, hay un estudio muy conocido, ahí se los dejo, en donde McKinsey estudió que justamente incorporar justamente no solamente la familiarización de los cuidados, sino el poner el cuidado en el género y en el rol de la mujer, hizo que la mujer, ¿sí?, no participara dentro de la economía, ¿sí?, sino que participara más en la economía de los cuidados y no en la economía en donde estamos convocados y llamados a integrarlas. En Arredo, como les decía, nos manejamos con esta coherencia interna. No es que de repente yo un día me levanté y dije, ay, vamos a inventar así algo nuevo. No, es decir, primero y principal, nosotros firmamos las webs hace muchísimo tiempo. Tuvimos la gran suerte de que nos hayan premiado con el premio Webs. Muchísimas gracias. Cosas que nos inspiran a continuar trabajando.
Respecto a cuidado, nosotros ya veníamos de una práctica anterior que se llamaba Más Días para Cuidar. En Más Días para Cuidar, justamente lo que nosotros teníamos era darle más tiempo a la mujer y más tiempo al hombre de lo que había en la ley, ¿no? Ahora, sesgo absoluto, tenían más días las mujeres que los hombres, ¿no? Y no solamente con eso, sino también con el tema de los géneros y los cuidados, ¿no? Sí, nosotros tenemos un colectivo de la diversidad súper amplio, ¿no? Trabajan 4 personas trans, por ejemplo, en Arreo, tanto en Argentina como en Uruguay. Y en el caso de una situación de cuidado, ¿no? De paternidad, ¿qué le íbamos a dar? La de la madre, la del padre, es decir, había cosas que ya no nos cerraban, por eso esto de la coherencia interna, esto de la evolución, de preguntarse, y es así como evolucionamos hacia una política, esta política que les comento de derecho a cuidados, que es cuidar cuidando, en donde ya nos posicionamos desde una óptica diferente, desde un paradigma diferente, desde un paradigma de derechos, más desde superior a un paradigma de beneficios. No sé si me explico. En esta construcción, así como menciono las webs ONU Mujeres, también es importantísimo seguir aprendiendo. No sabemos mucho, yo me reconozco que sigo aprendiendo todos los días, y es por eso que también formamos parte de la Alianza Global de los Cuidados, que también es una iniciativa que justamente aborda y trabaja esta problemática. Bueno, y ahora directo y de lleno para lo que querían escuchar, nuestro programa Cuidar Cuidando es gerundio, estar haciendo, por eso se llama estar 180 días para estar presentes. Creemos y estamos convencidos, por esto que les decía de derechos humanos, que hay un montón de maneras de dar y recibir cuidados como personas hay en el mundo. Pero hay una sola manera de poder hacerlo posible, que es haciéndolo. Y ahí, para resumir, evidentemente salté directamente a los ejes del programa para poder entender bien, bueno, ese era el espíritu, es decir, esto tenía que ser corto, por eso, si quieren la presentación completa, después yo se las mando, pero para entender, este programa lo dividimos en las partes más importantes en las cuales atravesamos las fases del cuidado. Esto es un programa sin género y sin sesgos. Con lo cual, ¿qué significa esto? Que es para varones, para mujeres, para diversidades y para edades, no importa. Es para personas, ¿sí? Nos enfocamos en personas. Entonces, cuando nos enfocamos en personas, lo primero que pensamos es, bueno, preparar la llegada al hogar, y en este acompañamiento de la preparación de la persona, de la llegada al hogar, ¿sí? Como bien decía Vero, acá en Argentina solo las mujeres gestantes tienen este permiso. El resto de las personas no. Entonces, la idea acá es empezar a pensar que todos somos iguales en condición de derecho. Entonces, igualar ese tiempo también para todas las otras personas que no sean gestantes. Entonces, ¿qué significa esto? Que tienen 30 días hábiles para poder hacer, nosotros, bueno, tenemos descuentos en fertilización asistida y en preserva de óvulos, tenemos acompañamiento psicológico y también tenemos una licencia especial o días especiales para poder hacer trámites de adopción para los varones o mujeres que acompañan a sus parejas a los controles natales, es decir, como que para que ese núcleo familiar esté compartido, es importante que sea una cuestión de todo el núcleo familiar. Una segunda instancia es la bienvenida al hogar.
¿sí? En esta bienvenida al hogar, las personas acá en Argentina gestantes, las mujeres, ¿sí? Tienen 90 días. Nosotros acá lo que hicimos es igualar, tienen 90 días obligatorios y otros 3 meses más de excedencia. Nosotros todos esos días los igualamos para todos igual y para todas igual, y también se los damos para aquellas personas que no son gestantes, ¿sí? Es decir, tanto para varones como para adoptantes, ¿sí? Y por supuesto que nada es obligatorio, acá ponemos, es todo flexible, ¿sí? Porque cada uno puede decidir. Nos ha pasado de madres que nos dijeron, no, mira, yo quiero volver a mi casa, yo te agradezco muchísimo, pero yo prefiero volver. Entonces, esto es flexible, ¿sí? Esto es flexible y esto se adapta a las necesidades de cada contexto y de cada familia. Eso es fundamental. Otro eje que no le llamamos lactancia, que en Argentina también de vuelta, ¿no? Como que está todo sesgado por el bebé, ¿no? Entonces, solo las mujeres gestantes tienen tienen una hora extra de lactancia. Bueno, acá en nosotros no solamente a las mujeres gestantes le damos una hora extra más, sino que a los no gestantes también les damos una hora, pero le vamos a llamar nutrición. Le vamos a llamar acompañamiento. ¿Por qué? Porque hay muchas personas adoptantes que necesitan ese tiempo de calidad para poder estar con sus niñeces, con sus adolescencias, que también son niñeces. También promovemos la adopción de adolescencias. Entonces, también requiere tiempo, que no se llama lactancia, que es nutrición y que es cuidado para estar durante un año acompañando y estando cerca. Bueno, nosotros ahí también tenemos un reintegro de gastos de cuidado, lo que le llamamos acá de espacios de cuidador también para todas las personas que tengan niñeces entre 45 días y 3 años, igualamos a todos a la futura ley que comentaba Vero. Y después un aspecto que es súper, súper importante y realmente que ha terminado siendo uno de los más valorables de este programa, que es el acompañamiento en momentos difíciles. La gestión de los cuidados tiene sus momentos muy difíciles, tiene momentos felices y tiene momentos muy difíciles, lo hemos aprendido por experiencia. Entonces, decidimos estar cerca también en estos momentos difíciles. Entonces, para el caso, nosotros tenemos, por ejemplo, licencias especiales para cuidadores. Es decir, si hay alguien en tu familia que está atravesando, como bien decían, una enfermedad o una internación, las personas en Arredo no se toman vacaciones, que es lo que usualmente se hace, porque no estás de vacaciones cuidando a un familiar internado o cuidando a una niñez que está enferma, ¿sí? Y además también es una forma de que también accedan todos y todas, no solamente la mujer, a este cuidado. Tenemos acompañamientos en pérdidas gestacionales, en fallecimientos de pareja, no solamente en días, sino también en acompañamiento psicológico. Es decir, nosotros tenemos un tratamiento especial para situaciones difíciles de fallecimiento de personas de equipo, en donde abordamos el duelo a todo el equipo, así como también a fallecimientos de personas, de familiares, en donde acompañamos también a partir de una fundación a esa persona durante un tiempo. Tal vez al ser esto tan duro, termina siendo muy valorado. Y por último, como bien decían, no puede estar completo esto si no empezamos a entender que acá hay una gran brecha de género y de deconstrucción que tenemos que continuar trabajando, ¿sí? Que es el trabajo sobre paternar y maternar, en donde el cuidado no tiene género y no tiene edad,
¿sí? Entonces, nosotros damos talleres, por ejemplo, ahora en el Día del Padre vamos a tener justamente un taller de masculinidades y vamos a estar hablando también de este tema. Hacemos acompañamiento especial a personas cuidadoras y también tenemos un seguimiento, porque es súper importante entender qué está pasando, ¿sí? Si se están tomando las licencias o no. Y este es nuestro primer análisis. Nosotros lanzamos esta licencia a partir del año pasado, en noviembre del 2022, y hasta ahora somos una empresa, como ahí dice, de 643 personas, pero se han tomado 5 licencias extendidas para personas gestantes, es decir, 180 días, 8 licencias extendidas para personas no gestantes, 19 licencias por momentos difíciles y 64 personas accedieron a reintegros por gastos de cuidado. Nosotros hablamos directamente con estas personas, participan de nuestros newsletters, les hacemos entrevistas, ponemos en valor esta política porque queremos que viva, queremos que todos puedan hacer uso de su derecho. Bueno, acá terminé. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que nos compartiste. Cómo pensaron este nuevo paradigma de la política dentro de la compañía y además todo lo que están habilitando en base a las nuevas, en base a las realidades de las personas. Quiero levantar algunas preguntas que hay en el chat, que están preguntando cómo llaman a esas prácticas, preguntan si las llaman licencias, beneficios. Bueno, beneficios dijiste que, no que está desde un enfoque de derechos, entonces no es un beneficio, pero preguntan cómo llaman formalmente a la práctica o a la política. Política de derecho al cuidado. Después también preguntan ¿cómo gestionan el acompañamiento psicológico y nutricional? ¿A través de un proveedor? ¿Disponen de dinero al empleado? Muchísimas gracias. Todo eso. Primero, nosotros tenemos contratados dos consultoras diferentes para acompañar diferentes momentos, una consultora para todos los empleados, para todos los trabajadores, que es una consultoría nutricional y consultoría psicológica, con lo cual ahí tienen hasta 5 sesiones y consultoría nutricional para las lactancias o las nutriciones de las niñeces. Y además contratamos también una fundación que trabaja el duelo en organizaciones para trabajar el tema de equipos. Sí. Y tenemos dinero también destinado y pensamiento, porque muchas veces en los casos de fallecimiento y de duelo, las personas no pueden ni pensar en los trámites para sacar a su familiar del hospital, en los trámites para el velatorio, es decir, en todas esas cuestiones hasta es acompañar y prestar el pensamiento para poder acompañar esa situación, además de lo económico, ¿no? Y Fernanda, ¿cómo fue el proceso interno de muchas preguntas que hacen las empresas también de si esto tiene un costo extra para la compañía? ¿Cómo ustedes pudieron ir justificando el caso internamente? ¿Qué resistencias tuvieron? ¿Cómo pudieron superar esas barreras y invertir la ecuación, ¿no? Que esto sea mirado como algo que tenga un impacto positivo? Quizás están todavía en ese camino. Pero ¿cómo pudieron plantearse desde otra mirada? Es una hermosísima pregunta. Desarticulando el sesgo de que realmente no es ningún gasto. Es decir, está muy buena la pregunta, es lo primero que te preguntan, ¿no? Es decir, cuando vas a hacer esta presentación y decir, mira, yo quiero dar 180 días, papito, ¿cómo es esto? Espera que te muestro la inversión.
yo te muestro la inversión, hagamos el promedio de los últimos 3 años, así lo presenté yo, ¿no? Hagamos el promedio de los últimos 3 años de paternidades, maternidades y veamos el costo de la inversión. El costo de la inversión contra el costo del gasto de personal o todos los era el 0,0 no sé cuánto y más en este momento, al menos en Argentina, en donde el índice o la tasa de natalidad va bajando, con lo cual la curva iba bajando así, tuvo un pico en pandemia y bajó así. Miren, estamos hablando, a ver, de 9, como habrán visto ahí los números en el 2022, 8, 9, no nos va a romper la caja, no vamos a desaparecer como organización y sin embargo vamos a tener un impacto súper positivo en la gente, en calidad de vida. Esto no solamente redoblamos la apuesta, sino que además nosotros tienen la oportunidad de cubrir estas vacantes con personal eventual. Bueno, y otra de las preguntas que surgen ahí en el chat es si tienen algún acompañamiento, por ejemplo, para personas al momento de jubilarse, que también es un momento difícil para algunas personas. Y lo otro es cómo fomentan o qué experiencia tienen con el uso de este tipo de prácticas, el uso responsable de estas prácticas por parte de los empleados y las empleadas, que es el otro tema que también plantean las empresas. Claro. Arranco por la segunda, porque también es la típica pregunta organizacional. ¿Qué pasa con el abuso? Yo lo primero que voy a decir es que nadie va a inventar que falleció un familiar, nadie va a inventar que tiene que ir a cuidar a una persona. Es decir, este es el mismo, ni nadie va a tener un hijo o adoptar un hijo más por 180 días de no ir a trabajar. Entonces, esto es exactamente lo mismo, la misma respuesta que cuando nosotros presentamos, también nosotros tenemos licencias de acompañamiento en violencia doméstica. Es exactamente lo mismo. Ninguna mujer va a decir que está, primero que lo tienen que decir, lo tenemos que poder expresar, ¿no? Y nadie va a expresar algo y va a decir algo que no es cierto, ¿sí? Porque hay un compromiso emocional muy fuerte. Y porque de hecho, al menos en Arredo, con toda la implementación de nuestras políticas, nosotros nos basamos en lo que se llama en la ley, al menos en Argentina, en el principio de la buena fe, que es que yo te creo. ¿Sí? Así que sí, es una pregunta habitual, pero creo que se responde fácilmente con datos y con que nadie va a hacer abuso de ninguna de estas situaciones, porque son situaciones de vida y nadie va a mentir respecto de eso. Y sí hacemos acompañamiento también, no está dentro de, no lo mostré ahora, pero también tenemos una consultora contratada, previsional se llama, de acompañamiento y asesoramiento previsional. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Fernanda. Luego acá en el chat aparece una pregunta muy interesante de Javier que dice, quizás se exceda a la presentación, pero ¿tienen algún trabajo realizado sobre su cadena de proveedores en tanto a corresponsabilidad y cuidados? No entendí la pregunta. Sí tenemos un trabajo con proveedores, pero si nosotros... Si esta misma política la fomentamos en nuestra cadena de valor, ¿sería? Sí, creo que la pregunta de Javier es, por ejemplo, un proveedor o una proveedora de Arredo, un profesional independiente o una empresa contratada por Arredo, una empresa proveedora. La pregunta es si tienen alguna experiencia concreta o algún ejemplo sobre prácticas de cadena de prácticas de corresponsabilidad y cuidado. Me imagino si es, por ejemplo, un profesional independiente y tiene que tomarse un tiempo para cuidado y no puede continuar con el trabajo. Me entiendo que viene por ahí la pregunta. Sí, tranquilamente. Por ejemplo, el personal, si es personal contratado por una consultora, por ejemplo, si es personal eventual, muchos de nuestros beneficios nosotros lo hablamos
estas políticas, lo hablamos con las consultoras para ver la posibilidad de poder extenderlos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de violencia doméstica, nosotros, por ejemplo, no pasamos los días que las personas que si bien son contratados por otro, no pasamos esos días como días de ausentismo. No sé si me explico o si respondo la pregunta. Nosotros, si estás dentro del entorno de Arredo, hacemos lo posible porque también puedas, porque podamos también garantizar esos derechos, ¿sí? Bueno, buenísimo, Fernanda. También acá preguntan Marina pregunta si Arredo es empresa B. No. Después Florencia pregunta sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad, si tienen en su equipo personas con capacidades diferentes o están en vistas de tenerla. Estamos haciendo un trabajo puntualmente en Uruguay, bueno, que después lo vamos a trasladar acá en Argentina, justamente de un desarrollo estratégico para la inclusión de personas con discapacidad. Sabemos que es un gran desafío, por eso también lo estamos haciendo acompañados de la mano de una consultora y también entendemos que es algo muy propio de las empresas y queremos hacerlo también, apropiárnoslo de manera tan coherente como venimos haciendo las cosas hasta el momento. Bueno, bueno, Fernanda, hay un montón de movimiento en el chat, te felicitan por el programa, que es muy inspirador, te felicitan también por trabajar con el principio de buena fe y de confianza. Bueno, también nos preguntan si vamos a compartir la presentación y la grabación. Sí, vamos a compartir todo después de esta presentación. Después pregunta Andrea, por ejemplo, ¿cómo ven ustedes el tema de los sistemas de turnos en relación a la corresponsabilidad? Estoy participando desde Chile y estamos con el desafío en el sector minero y energético. Yo Bueno, sí. creo en la coherencia. Yo creo en la coherencia y no creo que los programas se puedan trasladar. Yo creo que hay una convicción, y con esta me despido. Yo creo que hay una convicción, es decir, que es enfocarnos en que todas las personas tenemos el derecho, que esto es un derecho universal, ¿sí? ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo ayudamos a nuestra organización a que se acerque a ese derecho? Pueden ser pasos muy pequeños, no importa, podrán ser turnos, no, pero son pasos pequeños. El tema es cómo nos acercamos a asegurar y acompañar ese derecho que tenemos las personas de cuidar y de ser cuidados. Ese sería mi mensaje para todos aquellos que quieran implementar estas políticas. Y ahí les dejé mi mail. Nada. Sí. Escriben, yo escucho y estoy disponible para todos y para todas para más consultas. Bueno, Fernanda, te agradecemos muchísimo por toda la valiosa experiencia de haber llevado esto a la práctica y sobre todo entender que es posible, que muchas veces hay que mirar las realidades de las industrias, de las empresas y la realidad de cada empresa, pero que esto nos plantea un nuevo desafío, un nuevo paradigma, donde tenemos que poner nuevas reglas, ¿no? Que volvemos a cambiar ese paradigma que hoy Verónica al principio de la presentación nos contaba que las leyes que tenemos, por lo menos en Argentina, son del año 50, del año 60, un momento donde teníamos el paradigma de un varón proveedor, que era el único aportante en un hogar, y una mujer cuidadora. Ese paradigma se modificó y tenemos que habilitar las distintas posibilidades, y vemos que además esto no es bueno no solamente es bueno para las personas, es bueno para las empresas, que también es el caso de negocios que promovemos desde ONU Mujeres para el sector privado y para las empresas. Nos quedamos a disposición
Fernanda, te súper agradecemos. Gracias a todos y a todas por conectarse. Los y las esperamos, les esperamos al próximo taller sobre compras sostenibles, donde vamos a ver todo lo que tiene que ver con igualdad de género en la cadena de valor, que es el próximo jueves 6 de julio a las 10 de la mañana de Argentina. Ya está difundida la invitación en redes sociales y por mail para que se puedan inscribir, y la vamos a seguir difundiendo todas estas semanas. Muchísimas gracias y que tengan lindo miércoles. Muchas gracias, Fernanda. Gracias. Gracias, saludos. Chao, hasta luego.